Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. A ver, imaginemos por un momento. Te despiertas, miras el móvil y te encuentras con una noticia que sencillamente parece sacada de una película. Una de esas que sabes que van a cambiarlo todo, que van a reescribir los libros de historia de América Latina. Bueno, pues eso es precisamente lo que parece haber sucedido. Hoy vamos a desgranar, a deconstruir un informe de ultimísima hora de Noticias Caracol que narra un hecho increíble: la supuesta captura de Nicolás Maduro. Para tratar de entender algo tan enorme y confuso, lo mejor es ir paso a paso, ¿verdad? Vamos a trazar una hoja de ruta. Primero, vamos a ver ese anuncio que lo incendió todo, esa publicación en mitad de la noche. Después, nos vamos a meter de lleno en el caos informativo que se vivió en Caracas, donde había dos realidades chocando a la vez. Luego, analizaremos las preguntas que todo el mundo se hacía en ese momento, esas que surgen cuando hay un vacío de poder. Y ya con eso, tiraremos de análisis de expertos y de la historia, a ver si encontramos alguna pista de lo que puede pasar ahora. Todo arranca a una hora imposible, las 4:23 de la madrugada. Cuando todo está en silencio, cuando las defensas están más bajas. Y la noticia no llega por los canales habituales, Nada de comunicados oficiales, ni una rueda de prensa de emergencia, no. Llega a través de la vía más directa, más explosiva que existe hoy en día, un simple post en una red social. Un post del presidente de los Estados Unidos, que en cuestión de segundos desata una tormenta que va a sacudir un continente entero. Y aquí lo tenemos, el mensaje que lo cambió todo. Hay que leerlo con calma, porque cada palabra está elegida a propósito. Fijaos, no dice operación especial. No. Dice ataque a gran escala. Eso es lenguaje de guerra. Y no dice estamos intentando, sino que afirma con rotundidad que ha sido un éxito. Que no solo han capturado a Nicolás Maduro, sino también a su mujer, Cilia Flores, y que, ojo esto, ya han sido sacados del país en avión. Es una declaración brutalmente directa, diseñada para no dejar ni un resquicio a la duda y proyectar una imagen de control absoluto desde el minuto uno. Vale, vamos a pararnos a pensar en la magnitud de lo que se está diciendo aquí. Esto no es una detención normal y corriente, es literalmente arrancarle la cabeza al régimen de un solo golpe. Capturar al presidente y a la primera dama a la vez, sacarlos del país, eso es una operación de una audacia logística y militar tremenda. Y encima anuncian una rueda de prensa para dar detalles. Hasta el lugar, Mar-a-Lago, que no es la Casa Blanca, es un símbolo. Proyecta un poder casi personal. Cada detalle de este anuncio parece calculado para ser más impactante que el anterior. Pero claro, aquí es donde la historia se tuerce, donde la cosa se complica, y mucho. Porque mientras esta noticia da la vuelta al mundo en segundos, mientras todas las agencias de noticias se vuelven locas, en Caracas, en Venezuela, se estaba contando una historia completamente diferente. No era una crisis, eran dos realidades paralelas luchando por imponerse en tiempo real. Casi en el mismo instante, la televisión pública venezolana está emitiendo un mensaje a la nación. ¿Y quién sale? Ni más ni menos que Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa. Ojo, que no es una figura cualquiera, es el hombre fuerte del ejército, el pilar que sostiene a todo el régimen. Pero su mensaje es el polo opuesto. Él no habla de captura, habla de resistir, de defender la soberanía, de un ataque imperialista. Pide calma a la gente. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes dos versiones 100% contradictorias compitiendo en directo. Y entonces, en directo, para todo el país, el caos se hace visible. Según cuenta el reportaje, en mitad de su propio discurso de resistencia, Padrino López o alguien de su equipo se entera de la noticia que viene de Estados Unidos. Y su reacción es fulminante. Dice una sola frase, una frase que lo resume todo. Hasta aquí llego. Y la emisión se corta, fundido a negro. Ese corte, ese silencio repentino en la televisión estatal, probablemente dijo mucho más que cualquier discurso. Dejó a todo un país en un limbo de miedo, de preguntas, de absoluta incertidumbre. Así que vamos a recapitular la situación. El presidente del gobierno supuestamente capturado y fuera del país. El jefe del ejército acaba de desaparecer de la televisión en directo. La pregunta es obvia. ¿Quién está al mando en Venezuela ahora mismo? La respuesta es: nadie lo sabe. Y de ese vacío, de ese silencio, lo que brotan son preguntas. Preguntas enormes, cruciales, que nadie en ese momento podía responder. La primera pregunta, la más inmediata, es el destino de Maduro. Vale, lo han sacado del país en avión, pero ¿a dónde? Porque las opciones abren escenarios totalmente diferentes. ¿Se lo llevan a Estados Unidos para que se enfrente a la justicia por los cargos de narcotráfico que tiene? Eso sería un juicio histórico. O quizás es una salida pactada, un exilio en un tercer país para evitar una guerra civil. El destino de una sola persona se convertía en el primer gran misterio a resolver. Pero claro, un régimen no es solo una persona. Es como una hidra. Le cortas una cabeza y pueden salir otras. ¿Qué pasa con el resto de la cúpula chavista? Hablamos de gente muy poderosa, como Diosdado Cabello, considerado el número 2, el hombre fuerte del partido y de los cuerpos de seguridad. ¿Dónde están él y los demás?
¿También los han capturado? ¿Están escondidos, intentando reorganizarse para contraatacar? Su silencio era tan potente y significativo como la ausencia del propio Maduro. Del destino de esta gente dependía si el régimen colapsaba del todo o si esto era solo el principio de algo mucho peor. En medio de tanto caos, de tanta especulación, hace falta una voz con experiencia que intente poner un poco de orden, que nos ayude a descifrar si hay una estrategia detrás de todo esto. Y para eso, el reportaje de Noticias Caracol recurre a Julio Londoño Paredes, que fue ministro de Exteriores de Colombia. Su visión es fundamental, porque es un hombre que conoce la región, sus complejidades y sus juegos de poder como la palma de su mano. Y lo que dice Londoño es clarísimo. Su conclusión es tajante. Esto no puede ser una improvisación. Él viene a decir que una potencia como Estados Unidos no se mete en un jardín de este calibre, con los riesgos geopolíticos que conlleva, sin tener un plan perfectamente diseñado, paso a paso, para lo que va a ocurrir después. No se trata solo de capturar a un hombre, se trata de controlar las consecuencias. Esto no sería un simple ataque, sería la primera ficha de un dominó que ya está completamente dispuesto. Entonces, si seguimos esta lógica, la captura de Maduro sería solo el primer acto. El plan completo tendría que tener más fases. Por ejemplo, pues contar con que, una vez quitado Maduro del medio, ciertas facciones del ejército venezolano con las que ya se habría hablado en secreto salieran a apoyar la jugada. Y lo más importante, el paso final, tener ya preparado un gobierno de transición, con un nombre y un apellido, como el de María Corina Machado, para evitar el caos y decir al mundo tranquilidad. Hay un plan, el control lo toma esta persona. Sería una transición orquestada. Y para intentar entender cuál podría ser esa hoja de ruta de Washington, este análisis experto nos pide que viajemos en el tiempo. Porque esto que parece tan nuevo, tan impactante, en realidad tiene un precedente histórico muy claro en la misma región. Un evento que muchos recordarán y que podría ser el espejo en el que se está mirando esta operación. Y ese espejo es la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega. Es que los paralelismos son, de verdad, asombrosos. Vamos a verlos. En ambos casos, el objetivo es un líder al que Estados Unidos acusa de narcotráfico. La justificación pública que se da es la misma, la lucha contra la droga y la seguridad de la región. Y el método es idéntico, una intervención militar directa para sacar del poder y capturar a ese líder. Dicen que la historia rima, ¿verdad? Pues aquí parece que está usando exactamente las mismas palabras. Y todo este análisis, toda esta historia, nos lleva inevitablemente a la pregunta final, a la parte más crítica y, la verdad, más peligrosa de todas. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa mañana en las calles de Venezuela? Porque una cosa es tener un plan perfecto sobre el papel, en un despacho a miles de kilómetros, y otra muy distinta es gestionar las consecuencias en un país que es un auténtico polvorín, profundamente dividido y lleno de armas. Ahora entramos en el terreno de la pura incertidumbre. El reportaje deja muy claro que quitar al líder es solo el principio. El verdadero reto, el más complejo, es controlar lo que viene después. Porque en Venezuela no solo está el ejército, están los llamados colectivos, que son milicias civiles armadas muy leales al chavismo. Están las bandas criminales, que tienen un poder inmenso en muchas zonas. ¿Quién controla a toda esa gente si no hay una cabeza visible? El riesgo de un caos total es altísimo. Y claro, surge la gran pregunta militar. ¿Esto se puede estabilizar con una operación quirúrgica o hará falta un despliegue masivo de tropas en tierra? Porque su amigos ya es un escenario de guerra abierta. Y así llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. Una pregunta que da auténtico vértigo. Han cortado la cabeza del régimen, de acuerdo, pero ¿qué va a crecer ahora en ese vacío? ¿Surgirá por fin una democracia? ¿Un nuevo orden? ¿O nacerá un monstruo de caos y violencia todavía peor? La respuesta a esa pregunta escribirá el futuro de Venezuela para las próximas décadas. Si este análisis te ha resultado útil para entender un poco mejor esta situación tan compleja, haz clic y compártelo para que más gente pueda tener el contexto. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.